Muy bien, pues si están de acuerdo y por respeto a la puntualidad de todos los que estamos ya aquí unidos, les propongo que vayamos comenzando. Me da mucho gusto saludarlos, ver muchísimas caras conocidas aquí en esta sesión que tenemos en línea. Nos hubiera encantado que tuviéramos la oportunidad de reunirnos personalmente, sin embargo, pues, dadas las circunstancias, tenemos que adaptarnos a este entorno virtual. Eh, yo espero que no sea ningún impedimento para que lo aprovechemos de la mejor manera posible y hoy tenemos una invitada muy especial. A mí me da mucho gusto presentarla. Ella es Mari Cárdenas. Mari es una profesionista de primer nivel en todos los sentidos, con mucha experiencia en varios sectores a nivel nacional e internacional. Ella certificada PMP, certificada también como coach, como facilitador, con conocimientos de métodos ágiles, muy enfocada también en aspectos de aprendizaje, de conocimiento, eh, mucho el desarrollo de habilidades suaves, de comunicación, negociación, entre muchas otras. Ella, venezolana, pero ya con algunos años en México, que nos da mucho gusto que forme parte aquí de nuestra comunidad. Ya tiene algunos años en las que ha colaborado con su propia empresa llamada Ateneo Empresarial. Ha desarrollado proyectos con universidades, proyectos muy relacionados también con e-learning, con todo el aprendizaje electrónico, con coaching organizacional, como les mencionaba. Tiene bastantes años en experiencia en la dirección de proyectos de tecnología, en desarrollo organizacional. Forma parte, Mari, también de la comunidad de Conscious Business Center, fundada por Fred Kaufman. Se desempeña como mentor también de los coaches en formación. Ha sido voluntaria en varios capítulos de PMI, entre ellos el de Venezuela, de donde es originaria, de República Dominicana también. Actualmente tenemos el honor de que Mari forme parte de la junta directiva como VP de Desarrollo Profesional y nos va a exponer un tema que está es súper interesante porque está muy relacionado con todo este contexto que estamos viviendo hoy, en este confinamiento masivo, no solamente en México, sino en todo el mundo prácticamente. eh, y que hay muchos aspectos que no solamente van a ser temporales, sino que muchos llegaron para quedarse. Entonces, Mari, es un gran honor tener esta oportunidad de presentarte. Me da mucho gusto que podamos platicarlo a través de este medio. Y bueno, pues no, sin más preámbulo y para dar prioridad a este tema que nos tiene tan importante, me gustaría cederte la palabra. Por favor, María, adelante. Gracias, Emiliano. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. La verdad que es un placer para mí compartir con esta apreciada comunidad a la que pertenezco desde hace bastantes años. Y bueno, el tema que quiero compartir con ustedes es esto que ahora llaman la nueva normalidad, ¿sí? Cómo nos afecta, cómo nos podemos adaptar y quizás cómo nos podemos reinventar, porque luego que pase esta normalidad de la cuarentena y vamos a tener otra normalidad. Entonces, primero mostrarles y compartir qué cambió. Para ustedes esto es, supongo que muy conocido. Muchos de nosotros nos hemos visto empujados a trabajar desde la casa. Algunos, por lo menos en mi caso, hace muchos años que trabajo desde la casa,
variables, pero otros lo están haciendo por primera vez, con lo que implica eso. También, ¿qué cosas han cambiado? Pues nuestra vida social. Aunque nos hablan de distanciamiento social, en realidad tenemos un distanciamiento físico, pero no social. Hoy en día no podemos salir con los amigos, tomarnos un café, ir con la familia a los restaurantes. Otra gente se ha dedicado a consumir películas, series de Netflix. Netflix ha aumentado desde este año un 65% de suscriptores. También el transporte. Ya, bueno, en México muchas de las estaciones están cerradas. Tememos tomar un autobús, un camión. Y bueno, por ejemplo, en Nueva York, que casi, bueno, en años trabajaba las 24 horas del día, hoy hay 4 horas que lo toman para la limpieza. También nos hemos convertido en maestros de nuestros hijos. Homeschooling. ¿Sí? Y maestros, profesores de la educación de todos los niveles se han visto empujados a hacer clases online. Muchos ni siquiera habían escuchado que era Zoom. Zoom se disparó en la bolsa, sus acciones se dispararon increíblemente. ¿Qué otra cosa ha cambiado? Bueno, las compras online. Mientras casi todas las acciones del SP500 han bajado, las acciones de Amazon también se han revalorizado muchísimo. Pero otros servicios como Rapid, Uber Eats y servicios a domicilio, gente que antes iban a sus locales, ahora envían aquí por mi casa, bueno, cantidad, casi todos los restaurancitos pequeños fundamentalmente, es envío a domicilio, cosa que no tenían. Pero, bueno, esto lo sabemos todo, pero me gustaría conocer de ustedes qué les está pasando, cómo les está afectando esto que está pasando. Para lo cual les pido, por favor, que vayan a la liga que está allí, mentis.com, y coloquen el código 911-243. Les damos unos minutos para que lo hagan. Me gustaría que describieran lo que les está pasando, tanto como individuos, como integrantes de familia, como profesionales de proyectos, como ciudadanos. ¿Qué les está pasando? ¿Cómo los está afectando esto? Veamos, a esperar. Llevo 10 respuestas, así que ok, ya la voy a ir mostrando. Voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir los resultados.
Ujú. Tenemos ansiedad, distanciamiento, incertidumbre, sueño, muchísimas cosas que cursos en línea, home office saturado, baja motivación, me siento sola, se lo comparto. Eh, Nuevos proyectos, hay de todo, hay de todo. Incertidumbre de los colaboradores, más trabajo, estrés, no puedo despegarme. Muy bien, muy bien. Bueno, como pueden observar, eh, tenemos variedad de reacciones. Ahora han escrito muchos hechos, cosas que los están afectando en el trabajo, en su casa. Ahora les quiero pedir, porque esto es algo que muchas veces, sobre todo los profesionales del áreas llamadas duras, o los técnicos, no, les cuesta mucho identificar la emoción. Entonces, te pido por favor que ahora contestes cuáles son las emociones o estados de ánimo que están predominando en ti. Con el mismo número. O sea, ahí te va a salir enseguida. Ujú. Si ven que desvío la mirada hacia un lado es porque tengo dos pantallas y en la segunda pantalla es donde tengo las encuestas. Ansiedad, tristeza, miedo, incertidumbre. Les voy a compartir los resultados. Ujú. Pérdida de ingreso. Oh, 2.961 fallecimientos. Eso no. Felicidad, expectante, impaciencia, desesperanza, depresión, flojera, alegría, intolerancia, los fake news, ansiedad, miedo. Bueno, esta es una comunidad que identifica sus emociones, ¿no? Aunque aquí hay algunas cosas que no son emociones, pero igual se puede inferir cuál es la emoción que está atrás. Oye, y algunos están en una zona interesante, ganas de estudiar. Entonces, fíjense que hemos descrito cómo nos está afectando, hemos descrito cómo nos está afectando y las emociones que estamos sintiendo, emociones o estados emocionales.
Déjenme compartir de nuevo la presentación. Entonces, los quiero invitar a que nos sumerjamos un poco en lo que son las emociones. ¿Y por qué estoy tocando este tema en esta nueva normalidad, en esto que nos está pasando? Porque nuestra vida emocional tiene que ver mucho con la calidad de vida que podamos estar teniendo en estos momentos. Si nosotros comprendemos nuestras emociones y cómo gestionarlas, vamos a poder pasarla mejor. Vamos a poder sacar mejor provecho de esta situación. ¿Sí? Y fíjense, las emociones, ¿qué son las emociones? Las emociones son señales que nos expresan que pasa algo, que hay que prestarle atención. ¿Sí? No hay emociones positivas y negativas, aunque es muy común escuchar que una emoción es negativa o positiva. Preferimos hablar de emociones placenteras y no placenteras. Y placenteras significa que los seres humanos tenemos una atracción hacia el placer y un repudio hacia el dolor. Entonces, aquellas emociones que nos producen placer, generalmente las llamamos positivas, pero todas las emociones son señales y todas las emociones son necesarias. Es como la temperatura. O sea, si te da fiebre, no es que sea mala la fiebre te está indicando que pasa algo en tu organismo. Así son las emociones. Se habla mucho de emociones básicas. Realmente hay muchos autores que clasifican las emociones, pero en casi todos coinciden que hay unas emociones básicas. El miedo, el enojo, la tristeza. Aquí en México el enojo creo que lo llaman coraje, pero enojo, rabia. Estas son las tres típicas que se presentan en este tipo de situaciones y ustedes las señalaron allí. Por ejemplo, el miedo. ¿Cuándo sentimos miedo? Cuando creemos que algo valioso para nosotros lo podemos perder. Por ejemplo, en este caso, tenemos miedo de contagiarnos porque podemos perder la salud, podemos perder a un ser querido, tenemos miedo, ¿no? O sea, sentimos miedo cuando nuestra seguridad o bienestar se ven amenazados. Pero hay distintos grados de miedo. Está desde el miedo menos intenso, que es una inquietud, y algunos de ustedes por allí escribieron, estoy inquieto. Ese es como dice, un miedo pequeño, ¿no? Un nerviosismo, una ansiedad, temor hasta poder llegar a ataques de pánico. ¿Sí? Esta información la pueden conseguir, hay una página que se llama el Atlas de las Emociones, que está muy completa, no solamente están los tipos de la experiencia que se siente con la emoción, sino también las posibles respuestas, ¿no? Pero, ¿para qué nos sirve el miedo? El miedo nos pide que nos protejamos. Por ejemplo, si tenemos miedo de presentar un proyecto que es válido, si tenemos miedo de hablar en público o de dar un webinar como este, el miedo en ese caso no es malo. El miedo es lo que nos está diciendo: prepárate, protégete, ¿sí? Si nos da miedo la oscuridad en la noche, bueno, entonces no, evito salir a esas horas. O sea, el miedo nos pide protegernos. Se me olvidó decirles que pueden ir escribiendo sus comentarios, preguntas en el chat.
y bueno, lo retomamos, pues, en ciertos intervalos lo vamos a ir retomando. Por ejemplo, la emoción del enojo o del coraje. Nos enojamos cuando pensamos que alguien transgredió los límites o nos impide seguir haciendo lo que veníamos haciendo, o cuando pensamos que hemos recibido un trato injusto, nosotros u otras personas que apreciamos. Nos enojamos, por ejemplo, en este caso, alguien no sé, al principio, cuando hablaban del virus chino, en varios países se vieron, los orientales sufrieron ataques. Y aquí mismo, una cosa insólita, en México, los profesionales de la salud recibieron ataques porque alguna gente los veía como portadores del virus, que los iba a contagiar. O atacaban a un supermercado, qué sé yo. Bueno, distintas reacciones. Cada persona reacciona de manera distinta. Y aquí también tenemos distintos grados de manifestarse, de experimentar ese enojo. Estamos desde el fastidio, la frustración, ahí se pueden ver reflejados las emociones que escribieron, la exasperación hasta llegar a la furia, ¿no? Y atacar físicamente a otras personas. ¿Y qué nos pide el enojo? El enojo también nos pide una acción. El enojo nos pide poner límites, reclamar constructivamente. Cuando alguien ha hecho algo que nosotros consideramos que es injusto, le debemos reclamar en forma constructiva. No es tema de este webinar hablar sobre el reclamo constructivo. En cualquier otro momento lo podemos hacer o me escriben y les doy información. Pero hay una forma de reclamar que es diferente a la queja. Y la tristeza. Sentimos tristeza cuando perdemos algo valioso. Cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos un trabajo, cuando un proyecto en el que le habíamos puesto todo no salió como esperábamos. Eso nos pone tristes. Y bueno, también la tristeza tiene grados de intensidad como manifestarse. Está desde una ligera decepción, desánimo, resignación, hasta llegar a la angustia. No hablo aquí de depresión porque ya la depresión ya no es una emoción, sino que se considera una enfermedad y hay que atenderla. También, ¿qué nos pide el miedo? Perdón, la tristeza. La tristeza nos pide vivir el duelo de lo que perdimos. Necesitamos ese momento para reflexionar. Yo recuerdo los primeros tiempos, las primeras 2 semanas de la cuarentena, leía muchísimo en las redes sociales que esta pandemia era buena porque el mundo iba a ser mejor, que esto lo había enviado, no sé, Dios, lo había enviado y que íbamos a renacer y que, bueno, que los canales de Venecia estaban limpios, que el aire en China estaba limpio, que era bueno para la humanidad, esta pausa. Y yo recuerdo que de verdad yo no quería escuchar eso. Yo quería vivir mi dolor, mi duelo de haber perdido esa libertad que tenía, esa normalidad que tenía. Y fue después de 2 semanas cuando yo empecé a pensar y a mirar, por ejemplo, videos sobre lugares hermosos.
Entonces, bueno, estas son las tres, digamos, las tres emociones no placenteras que típicamente se presentan en este caso, ¿no? Pero también tenemos las emociones placenteras, las, digamos, las opuestas. Y fíjense, aquí tenemos el entusiasmo. El entusiasmo es lo opuesto de el miedo. El miedo es cuando temo que algo valioso para mí lo pierda. El entusiasmo es que cuando creemos que algo bueno va a suceder. Y también nos pide una acción, prepararnos, trabajar intensamente para aprovechar esa oportunidad. La gratitud es lo contrario del enojo. La gratitud, sentimos gratitud cuando creemos que alguien hizo más por nosotros lo que tenía que haber hecho. Y lo que nos queda es agradecer, manifestar nuestro agradecimiento. Vamos a ver más adelante lo importante de la gratitud. Y la alegría. La alegría es lo contrario de la tristeza. Sentimos alegría cuando creemos que algo bueno pasó. Tanto el miedo como el entusiasmo se refieren más al futuro, lo que viene. Y la tristeza y la alegría es de lo que pasó, igual que la gratitud y el enojo. Todas las emociones, como ven, son útiles, nos dicen algo. Hay algo que es interesantísimo en este tema de las emociones, ¿no? Porque las emociones, ¿dónde se sienten las emociones? En el cuerpo. Ya hay un estudio sobre cómo se afecta cómo es el mapa corporal de las emociones, cómo lo afecta en el cuerpo. Estos son niveles de energía. Fíjense que déjeme verla más, la depresión, aunque aquí la manejan como una emoción, pero la depresión baja los niveles de energía tremendamente, ¿sí? La tristeza, podemos buscar aquí, por ejemplo, la felicidad, que está aquí en rojo, o el enojo. Cada uno tiene una manifestación energética y eso se nota en el cuerpo. Y justamente como se nota en el cuerpo, como tiene un impacto en el cuerpo, o sea, la emoción tiene un impacto en otras dos dimensiones, en el lenguaje y en la corporalidad. En el lenguaje de la tristeza, no tengo ganas, y la corporalidad de la tristeza son hombros caídos, voz lenta, respiración más lenta, todo, y el lenguaje que usamos también es poco, o sea, digamos, no motiva, o sea, no dan ganas de hacer nada y eso seguramente muchos lo han experimentado durante este encierro. Pero también entonces puedo cambiar mi estado de ánimo cambiando mi fisiología. O sea, si por ejemplo, si estoy triste y quiero cambiar ese estado de ánimo, puedo cambiar mi patrón respiratorio. Empiezo a respirar de otra manera. Respirar más rápido, más intensamente. ¿Sí? Igual hay terapias de la risa. A veces es como falso. O puedo ponerme a bailar, escuchar mi música favorita y cambia mi estado de ánimo. Entonces sí podemos intervenir en nuestras emociones. A veces necesitamos, imagínense que vamos a preparar, yo venía para este webinar y no sé, tenía un montón de otras cosas y otro estado de ánimo. Puse mi música favorita y eso me animó y bueno, y verlos también, el lenguaje que utilizamos. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, es sentir la emoción, hacerse amiga de la emoción, no rechazarla,
sentirla en el cuerpo, ver qué me está pasando, observarme, entender la lógica y la historia que está detrás de esa emoción. ¿Mm? ¿Qué cuento me estoy contando? Eh, Muchas veces dicen los psicólogos, los psiquiatras, que una gran cantidad de tragedias que uno se imagina no llegan a ocurrir. El 80-90% de las amenazas que nos imaginamos que va a ocurrir no ocurren, pero el cuerpo siente igual. Y luego decidir qué actuar. Entonces, necesitamos en esta época trabajar en el desarrollo de las competencias emocionales, aprender la autoconciencia, aprender lo que sucede dentro de ti, aceptar tus emociones sin reprimirlas, entender cuál es la historia que está detrás de tus emociones. Aquí me recuerdo algo que me pasó, creo que fue, no fue a principio del año, creo que el año pasado, cuando hubo restricciones de gasolina aquí en Ciudad de México, yo salí y vi una larga fila de carros para cargar gasolina. De verdad, se me volcó el corazón. Como ya saben, yo vengo de Venezuela y allá hemos tenido, una situación hace más de 20 años con muchos problemas de escasez. Entonces, para todo hay que hacer fila. Y de verdad me dio angustia. Y esa es mi historia. Por eso reaccioné así. Sí, quizás otros se enojaron, pero a mí me dio angustia. Digo, no puede ser que aquí esté pasando esto. Entonces, bueno, y regular, cuando haces tu autoindagación, puedes regular tus impulsos. Y por supuesto, una vez que tú una vez no, eso se hace en paralelo, desarrollas tus habilidades, tu competencia emocional de autoconciencia, autoaceptación, autoindagación y decides qué hacer con la autorregulación, también puedes entender a los otros, puedes entender cuáles son las emociones que están pasando tu equipo de trabajo. Yo me imagino que muchos de ustedes que están trabajando desde su casa y se tienen que conectar para hacer un trabajo conjunto y hay una persona que quizás no tiene las condiciones en su casa para trabajar y tiene que atender a los niños, ahora tiene que limpiar, tiene que hacer un montón de cosas. Por eso decían algunos de ustedes, estoy trabajando de mucho más que antes, ¿sí? Entonces, comprender lo que le está pasando a lo otro. Fíjense leí que la violencia doméstica en México aumentó en un 25%. Y es que la cercanía durante mucho tiempo, al que no estábamos acostumbrados, hace que los conflictos afloren. Entonces, esto de las competencias emocionales aplica también para el manejo de las relaciones. O sea, comprender al otro, ponerse en los zapatos del otro, lo que le está pasando, respetar su espacio. Y con el tema de la conciencia social, o sea, mirarnos como un todo, como el mundo. O sea, no estamos encerrados. Nos estamos protegiendo a los seres queridos, al mundo. Ser empático con aquellas personas que en este momento tienen que salir a trabajar, que no lo pueden hacer desde su casa. El 50% de la economía de México es informal. Hay un montón de gente que tiene que salir a trabajar. ¿Cómo los podemos proteger? ¿Cómo los podemos ayudar? Y fíjense, por un lado tenemos todo este mundo emocional, pero quiero meterlos un poquito más sobre
para que nos entendamos como seres humanos, tener más herramientas. Fíjense cómo nosotros construimos la realidad, tenemos la realidad objetiva, el virus está allí, y no sé, ya perdí la cuenta de los infectados, pero estamos en 1.500.000 en el mundo, y bueno, esa es la situación. Leemos en la economía que la economía, por ejemplo, de México dice que va a bajar un 7% en el mundo, pero tenemos sensaciones y percepciones de esa realidad. ¿Mm? Y eso nos produce una emoción y unos sentimientos, unos afectos. Y eso nos hace que seleccionemos y le demos sentido a los datos que leemos. Si yo, por ejemplo, soy un inversionista en el mercado de valores, yo puedo aprovechar estas oportunidades, por ejemplo, que el petróleo bajó y ahora volvió a subir, puedo aprovechar, voy a tener otro filtro. Pero si yo soy una persona que tiene, o sea, que ha perdido el trabajo, o sea, depende de las circunstancias, depende de mi cultura, depende de mi historia, depende de mis creencias. Voy a seleccionar los datos que me interesan y voy a hacer interpretaciones, juicios y juicios de lo que está pasando o de lo que hizo esta persona, de lo que no hizo. Le voy a poner etiquetas. Si llamo a mi equipo a las 7 de la mañana y no contesta, dice se quedó dormido, no sé, hacemos inferencias. Y en función de eso tomamos acciones. Y está en un círculo, porque volvemos a seleccionar los datos. Ese filtro que tenemos, nuestro cerebro no es capaz de procesar todo. Entonces, aquí el punto es que mi realidad no es tu realidad. Vivimos en un mundo interpretativo. Entonces, aunque hay hechos, cada uno lo interpreta según sus creencias, sus juicios, sus valores y actúa en consecuencia. Entonces, lo que para uno está bien, para otros está mal. Y otra cosa, hay cosas que no podemos cambiar. O sea, eso es un hecho de que hay un virus. Y es un hecho que estamos en cuarentena, que estamos obligados a respetar la cuarentena. Entonces, ante eso, podemos no aceptarlas. Entonces, si no lo aceptamos, si no aceptamos esa realidad, lo niego, no quiero, me produce resentimiento. ¿Recuerdan, no? Resentimiento corroe. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Aceptar aquellos hechos que son inevitables. Debemos aceptarlos en paz para vivir tranquilos. Pero también hay otras situaciones que sí podemos cambiar. Pero muchas personas, aunque puedan cambiar, no la aceptan. Entonces entran a una resignación, a una inanición. Recuerden que esto era como uno de los grados de la tristeza. Entonces lo que les estoy proponiendo es que pasemos, que aceptemos aquellas cosas que sí podemos cambiar y actuemos con entusiasmo, con ambición, sí, con responsabilidad. Y si tomamos responsabilidad como la habilidad para responder, entonces nosotros no creamos este virus, pero nos está afectando.
Tenemos que sentirnos parte del problema para poderlo resolver. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, protegernos, proteger a los nuestros. No podemos controlar la pandemia, pero sí podemos decidir cómo vivir esta cuarentena. Podemos fortalecer nuestro carácter, podemos reinventarnos, podemos eh, eh, crear un ambiente positivo en nuestro hogar, estrechar lazos con nuestros colaboradores, crear un ambiente de colaboración, o sea, más confianza. Ahora no puedo estar controlando quién está trabajando y quién no. Tengo que cambiar mi enfoque hacia evaluar por resultados. No puedo controlar las horas que están. No es lo que me pasa, sino cómo reacciono a lo que me pasa. De eso se trata. Y a eso es lo que los quiero invitar en este momento. Sabemos que estamos pasando por una situación desafiante. ¿Mm? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a vivir esta cuarentena? Y lo que es mejor, ¿cómo nos preparamos para después, cuando retornemos a esa otra normalidad? Quiero parar aquí un momentico y ver si tenemos preguntas. Mau, tenemos preguntas en el chat. A ver, estoy revisando. Dame un segundito. A ver, ¿pueden por favor mostrar la presentación en modo visualización? Ah, es que estamos viendo como... Creo que tienes cambiado los monitores. Estamos viendo la pantallita negra donde dice 22 de 34. Perdón. Ya lo vamos a solucionar. Qué lástima que no me fije. Recomiendo también el libro El líder emocionalmente sano de Peter Scazzero. ¿Podrían comentarle a Mari que estoy presentando? Por ahí estoy un poquito de ruido en el audio, pero creo que es porque estaba muy, muy fuerte tu micrófono. ¿Sí? Sí, pero creo que está bien. Véanse la peli intensamente. Luego, Mao, hay comentarios en qué formato. Ah, sí, es eso. No tengo preguntas como tal. Un favor, para la presentación. No, lo de la presentación. Adelante. Dice, ¿cómo sugieres concientizarnos de nuestros sentimientos y reaccionar ante ello de forma positiva? ¿Qué nos recomiendas para fortalecer nuestros sentimientos? Bueno, una por una, dame chance, Nati. Entonces, un segundito, a ver ¿cómo si... quieres concientizarnos y reaccionar ante ello de forma positiva? Un segundito, déjame a ver si logro colocar la presentación en la forma como correcta. Si no, creo que ya era la última slide también, ¿no? O sea, tampoco es que tuviera así un gran detalle que tuviéramos que revisar. Sí. Ok. La preguntita por ahí. Vamos. Luz, saludos. Ok, sí, ya tengo preguntitas. A ver. ¿Se ve completa ahora? No, se ve igual la presentación, pero Teo, como nada más estamos viendo el textito que dice, no es lo que me pasa, sino cómo lo que me pasa. Ajá. ¿Quieres ahorita, para no perder la dinámica, vamos a hacer las preguntas? Ok. Ajá, la pregunta que me dijiste.
de nuestros sentimientos y reaccionar ante ello de forma positiva? Lo que les decía antes, identificar la emoción que te está pasando o el estado de ánimo. El estado de ánimo es una emoción sostenida en el tiempo, la emoción dura muy poco. Pero cuando hablamos de reaccionar en forma positiva, no sé si se refiere a no hacer daño, pero lo que digo, cada emoción pide una acción. Por ejemplo, si tenemos un enojo, hacemos el reclamo, pero primero analizamos si realmente esa persona hizo algo que no debía haber hecho o es mi imaginación. Primero indago sobre esa persona, que si lo que yo estoy creyendo que hizo, realmente lo hizo. Eso es en cuanto a, por ejemplo, el enojo. Y si hablamos de positivo, que me haga bien, cuando yo hago la acción que me pide esa emoción, me deja en paz. Evito lo que Goleman habla del secuestro emocional. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo interpreto como positivo. No sé si eso le respondió a la pregunta o quiere... Dice que sí. Dice Nati, sí, ¿cómo pasamos de un modo de crisis a un modo para transformar? Ok, justamente viene la segunda parte de este webinar, que es, bueno, ¿cómo reaccionamos ante este cambio? Hasta ahora lo que hemos visto es el mundo emocional de lo que nos está pasando, comprendernos primero. Pero ahora, justamente, quiero compartir la parte de lo que llamamos la reacción ante el cambio y cómo transitamos ese cambio. Entonces, permíteme seguir. Fíjense que esta gráfica que muestra ahí es la típica reacción a este cambio. La longitud de cada una de las etapas depende de la persona. Por ejemplo, al principio tenemos un quiebre, o sea, una ruptura de la normalidad. Mi reacción es negarlo, me produce inseguridad, miedo, ansiedad, llego hasta el enojo. Pero luego viene lo que se llama el vacío, donde puedo perder el propósito, me baja la energía, me confundo, pero al final acepto el hecho brutal que debo cambiar. Y la tercera etapa sería el retorno. Aquí es donde empiezo a pensar que hay una oportunidad. Entonces lo intento. Algunas personas se ponen a aprender cosas, hacen sus clases online, o agarran la guitarra que la tenían abandonada y se reinventan hasta llegar a un nuevo balance, un balance dinámico. No sabemos cuántos cambios van a venir. Así que esta es típica la curva de cambio, de la reacción ante el cambio. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Y qué quiero hacer? Es lo que es la pregunta que los invito a que hagamos. Esta es una gráfica que me llegó y creo que está muy popular en las redes sociales y me gustó porque pasamos de la zona de miedo a la zona de aprendizaje y la zona de crecimiento. En la zona de miedo, la primera parte, que es de la ruptura hasta llegar al vacío, ¿no? Donde realmente me irrito, todo esto que vimos, me quejo a menudo, hago compras nerviosas, etc. Ya en la zona de aprendizaje, cuando
cuando empiezo a entender lo que identifico mis emociones, tomo conciencia de la situación y pienso cómo actuar. Para llegar finalmente a la zona de crecimiento, donde ya puedo reinventarme, reenfocarme. Y aquí esta es la respuesta de la pregunta que me estaban haciendo, ¿no? Hay un concepto que también es muy, muy antiguo que se llama la resiliencia. La resiliencia se entiende como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformados positivamente por ellas. Yo recuerdo cuando el terremoto de México, la verdad que lo que yo vi me asombró, me emocionó de ver tanta gente, cómo ayudaba a otra, cómo se transformó, cómo, bueno, fue de verdad emocionante ver cómo todo un país se volcaba a apoyarse unos con otros. Y ahí muchos negocios se reinventaron también. Hay una película en Netflix, yo también he visto series, que es la historia de Madame Walker, es una de las mujeres más ricas de Estados Unidos a principios del siglo. Ella se hizo millonaria con un producto para el cabello, pero en general fue toda una línea de productos de belleza para las mujeres negras, que en ese entonces no tenían, nadie las atendía, no atendían ese mercado. Y ella tuvo una vida, o sea, recibió muchas humillaciones. Imagínense que en esa época había demasiada discriminación, ¿no? Hay muchísimas películas que te incentivan, tú dices, oye, ¿cómo esta mujer hizo? ¿No? Está muy buena, se las recomiendo, pero estas son películas, pero estoy segura que ustedes también tienen historias de resiliencia. Muchos han pasado por situaciones difíciles y se han recuperado. Y no solamente se han recuperado, han sacado más bien ventajas de lo que vivieron. Algo que está ocurriendo en esta época, y por lo menos yo lo he vivido, y supongo que ustedes también, es como que cuando ya estamos en la etapa de renacer, decimos, bueno, tengo que crear nuevos hábitos. Voy a hacer ejercicio, voy a comer saludable, voy a hacer yoga en las mañanas, voy a tener un horario, cosas de estas pequeñas que a veces cambian nuestro día a día. Nuestra normalidad, la cotidianidad cambió y necesitamos crear nuevos hábitos y a veces no es tan fácil. Hay un autor que se llama Fogg que habla de cómo crear hábitos y él dice que hay 3 factores: la motivación, la habilidad y un gatillador, un trigger. Así que, disculpen, tenemos que identificar cuánta motivación tenemos. No apagué el celular, pero lo puse en silencio. ¿Cuánta motivación? Esto es porque la vida es real. Transmisión en vivo. Sí. Motivación y habilidad. Entonces tenemos que identificar si tenemos la habilidad. Por ejemplo, qué sé yo, si voy a hacer yoga, oye, no tengo la habilidad, tal vez me busque un profesor. Ahora hay muchísimas clases, hay de todo, desde cocina. Yo estoy usando mucho de la cocina mexicana. Y bueno, ¿y cuál es mi motivación? Bueno, comer diferente, o sea, ¿y cuál es el gatillador? Bueno, típicamente tengo el reloj puesto para que suene cuando tengo que ir a preparar la comida.
Pero, por ejemplo, si quiero entrenarme como corredor, quizás el gatillador, si tengo la motivación y tengo la habilidad, no sé, es poner los zapatos de tenis en la puerta. Decir, ok, eso me invita a empezar, a dar el primer paso. Ahora quiero pedirles que escriban en el chat para ustedes cuáles son estrategias y tips para tener bienestar y ser productivo durante esta pandemia. ¿Qué se les ocurre? Quiero que lo construyamos entre todos. Yo también traje aquí algunos tips, unas estrategias, pero estoy segura de que entre todos esta comunidad va a generar mucho más. Entonces los invito a escribir en el chat. ¿Quieres que te los vaya leyendo? Bueno, sí. Léelo, por favor. Ok, bueno. Mantener una rutina de trabajo y de actividades personales. Delimitar mucho mis horarios de trabajo, comida, descanso, ejercicio. Primero es gestionar tiempo y movimientos. Comer saludable. Despertarme temprano. Tratar de comer muy bien, cuidar nuestra alimentación, hidratación. Armonizar con la realidad a nuestro ritmo y a nuestra velocidad. Establecer horarios. Paciencia un día a la vez. Dice Carlos, tenemos la oportunidad de cambiar los tiempos de traslado por productividad de nuestros equipos, tanto la familia como trabajo. Comer sanamente. Creo que muchos están diciendo lo de comer sanamente. Es un tema. Hacer ejercicio diario. Leer sobre temas de interés para los cuales no se habían profundizado antes. Agradecer por todo lo bueno, pedir por el bien de los demás y de ser posible ayudar. No dejar de soñar. Crear una rutina de trabajo y de tiempo con familia. Rutinas y disciplina enfocadas en la salud. Enfocarnos en metas. Establecer un lugar en casa formal para trabajar. Okay. Poner límites de horarios. Comenzar con un deseo que te guste. Poner la mesa para ti. Practicar el agradecimiento. Cuando hago ejercicio, decirme a mí misma, soy fuerte, soy capaz, te quiero. Tratar de hacer un día de lo que disfrutemos. Ay, son muchos, espérenme. Oh, qué bueno, pero buenísimo, porque realmente entre todos sabemos qué nos hace bien. La pregunta es, si hay alguno que no pueda hacerlo, ¿qué le pasa? Que no puede. O sea, si sabemos que, por ejemplo, comer saludable es bueno, ¿qué pasa que no lo hacemos? Si sabemos que hacer ejercicio es bueno, ¿qué pasa que no lo hacemos? Entonces, allí está esto, cómo creamos estos hábitos. Y no es que nos queramos hacer daño. Por ejemplo, la alimentación, la alimentación, por ejemplo, el consumo de carbohidratos, azúcares, nos produce placer, nos genera serotonina y oxitocina. Entonces, eso nos produce placer. No es porque no queramos, pero cuando estamos, como dicen, eso nos provoca dulce, porque necesitamos elevar otro nivel de energía. Entonces tenemos que buscar otro mecanismo alterno para lograr esa misma satisfacción. Aquí, y muchos lo han dicho, pues necesitamos durante esta época fortalecer nuestro sistema inmunológico. Hay muchos estudios sobre el sistema inmunológico. Yo realmente no soy ninguna experta, pero me gusta leer sobre el tema, sobre cómo influye, ¿no? Y
Incluso he escuchado algunas entrevistas de un neurólogo que se llama Facundo Manés, un neurocirujano argentino, y también al doctor Taropio, que es psicólogo personal, también sobre todo este sistema inmunológico, hay mucha gente que está trabajando en esto. ¿Y qué te dice? Ok, ¿cómo fortalecer este sistema inmunológico? Desarrollar las rutinas. A veces no es tan sencillo. Realizar los ejercicios. Una alimentación balanceada. ¿Sí? Evitar dulces y harina. Eso deprime el sistema inmunológico. Dormir bien, descansar. Recuerdo que al principio dijeron que tenían problemas de sueño. Yo, por ejemplo, medito para dormir y eso me ha ayudado muchísimo. Pero no fue sencillo iniciar ese hábito. También desde el punto de vista emocional, necesito vincularme socialmente, desarrollar mis competencias emocionales. Fíjense que vincularme socialmente, hablan de distanciamiento social, en realidad es distanciamiento físico. Ahora más que nunca tenemos que buscar no sentirnos solos, llamar a los amigos, a los familiares, gente que muchas veces tenemos tiempo que no hablamos con ellos, preguntarles simplemente cómo están, a nuestros equipos de trabajo. Antes de comenzar las reuniones, por ejemplo, hacer un check-in. ¿Cómo vienes? ¿Cómo viene esta reunión? ¿Cómo estás pasando? ¿Cómo te la estás arreglando? Es importantísimo eso. La meditación. La meditación no es nada más que estar presente. Fíjense que nosotros nos preocupamos por lo que pasó y nos ponemos ansiosos por lo que va a pasar. Pero muchas veces nos perdemos del aquí y el ahora. Entonces es importante, la meditación nos hace que nuestra atención, en lugar de ir a la mente, a este cerebro, a este radio, este lorito que no para de pensar, a las sensaciones. Fíjense que un experto en mindfulness nos explicaba la vez pasada que las emociones en realidad que las emociones duran unos segundos, 15 a 90 segundos, es poquito. Pero el tema no es la emoción que viene, sino que esa emoción te trae un pensamiento. Tú dices, oye, me van a despedir del trabajo. Y entonces, ¿y con qué pago la renta? Y el colegio, y no sé qué, y no voy a poder conseguir otro trabajo. Y entonces es una cadena. Y realmente lo que nos aconseja es que ese parar de pensar, darle un tiempo a mi cerebro, a mi neocortés, para que pueda pensar, para que pueda desconectarse, darle tiempo a nuestro límbico. El límbico es el que reacciona y el reptiliano, pero a nuestra parte del cerebro, que es el neocortés, que tome control y pueda entonces analizar cuál es la historia que está detrás de eso. Y eso se hace, ese tiempo que necesita ese neocortés para conectarse, lo conseguimos conectándote primero con tu sistema sensorial, con tu respiración, lo que te está pasando en el estómago, las sensaciones que tienes en las manos, lo que tienes en la espalda, la tensión que tienes en el cuello. Todo esto te hace estar en el presente y puedes meditar hasta lavando los platos, disfrutando eso. Pensamientos positivos. Se habla mucho que cuando tú tienes pensamientos positivos, y no los estoy invitando a que ignoren las cosas malas que están pasando, pero sí administrar, tener como una tendencia a tener pensamientos positivos.
y practicar la gratitud, que muchos nos escribieron allí, ¿no? Y la parte mental, limitar las noticias, aprender cosas nuevas. Este es el momento de aprender a que inglés, que lo tengo olvidado, que no tengo tiempo. Bueno, tal vez sea el momento, tal vez sea el momento de recuperar algún hobby que tenías, de música, disfrutar esta cotidianidad. Ahora con los niños, quizás cocinar juntos. Este, necesitas balancear las actividades, tanto las actividades de ocio como las actividades de trabajo, tu descanso. Todo esto es un balance y todo esto te sirve para fortalecer tu sistema inmunológico. Y es lo que puedes controlar. Esto lo puedes controlar. Y a esto es lo que los estoy invitando. Bueno, y finalmente, después que pase esto, o durante, me preparo, me voy a preparar para cuando pase todo esto. Entonces, ¿cómo me reinvento? Aquí tenemos una persona que salió en las noticias que trabajaba en una línea aérea y bueno, ahora está trabajando en una tienda. Y quizás ese no era su sueño, pero parece que lo está disfrutando. Lo que yo los quiero invitar a que también en este momento de reflexión, en estos tiempos de reflexión, se fijen, analicen qué es lo que más aman, lo que más les gusta, lo que los emociona, lo que les da maripositas en el estómago, ¿m? Lo que hacen bien, cuáles son sus habilidades, lo que el mundo está necesitando en este momento. Hay un montón de gente desarrollando apps para esto, para lo de la pandemia, para distribuir alimentos, para distribuir máscaras, para distribuir, para construir respiradores. Y finalmente también por lo que puedes cobrar. O sea, el mercado está dispuesto a pagarte esto. Entonces quizás en estos tiempos pueda ser un momento para pensar en qué es lo que yo quiero hacer después que pase todo esto. Y con esto pues quiero terminar y dejarle esto de reflexión. ¿Qué quiero hacer cuando pase todo esto? Y lo que deseo es que este desafío que estamos viviendo nos convierta en mejores seres humanos. Y esta comunidad de PMI pues está abierta para que colaboremos, para que nos ayudemos. Y en momentos, muchos proyectos, muchos proyectos. Bueno, tenemos unos minutos más para preguntas, me encantaría escucharlos. Voy a dejar de compartir para verlos. ¿Tienen preguntas aquí? Que se abra el micrófono o te las voy leyendo. Sí, si alguien quiere tomar el micrófono, me encantaría porque, bueno, sé que no todos lo van a poder hacer, pero sí para escucharlos. Siento necesidad de escucharlos. Ajá. Ajá. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Hola. Mi nombre es Cintia. Adelante, Cintia. Y yo les quiero compartir que, no sé si soy la única persona que le pasa, pero creo que en este tiempo de la pandemia me he sentido más presionada en el trabajo
que cuando nada más, cuando estaba en la oficina. Ahorita estando en la casa, siento que estoy mucho más presionada. A lo mejor es porque tengo dos pequeños y pues prácticamente así me levanto, checo todo lo que está pendiente con ellos, corro a mi pequeño espacio donde tengo como oficina, termino de trabajar a las 8, otra vez los veo y es algo lo siento muy pesado. No sé por qué, a lo mejor me estoy organizando mal. Eso se los quería compartir. Y gracias por el tiempo de todos. Bueno, Cintia, esto es algo que justamente lo mencioné, ¿no? O sea, tienen una sobrecarga de trabajo porque hay actividades que antes no hacías. Me imagino que atender toda la casa. Lo que te puedo sugerir es que busques ayuda, conversar y no sé qué edad tienen tus niños, pero los niños entienden mucho más de lo que uno cree. A veces ellos colaboran y también hablar en forma abierta con, con tu jefe, con tu equipo, eh, para organizarse mejor. Gracias, gracias. Les mando un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Dice Luis G. Gracias por la presentación, el ¿Alguien más? material. Sí. Dice Alan, yo no tengo hijos, pero a mí me pasa igual. Siento que estoy trabajando mucho más. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ay, lamento mucho lo del sonido, no había leído los Sí, parece que mensajes. saturó un poco, pero luego el internet, pues bueno, no tiene palabras. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Nos quedan unos minutitos todavía de sesión. Dice Yaneli, lo que Cintia vive forma parte de una de las metas de las ODS. En mi caso, no me veo en una situación, pero trabajo en temas de género. Si a alguien le sirve de ayuda, con gusto, dice Yaneli. Eh, Sí, es un tema, ¿no? en- Porque también el trabajo para las mujeres se duplica porque es atender a los chavos y el trabajo normal, ¿no? Y no necesariamente se está balanceando las cargas de trabajo de manera equitativa en una familia de papá, mamá, hijos, ¿no? Cuando eso sucede. claro, claro. Déjeme decirle que hay disponibilidad de coaching, o sea, también a veces lo que necesitamos es conversar, ¿eh? Conversar, buscar la ayuda de un amigo, de un coach. En esta comunidad hay compañeros, compartir estas cosas ayuda, porque tenemos mejor ánimo, tenemos más energía. Me pongo a la orden como coach. También hay algunas reuniones que se hacen entre amigos, lo he visto en muchos grupos y bueno, se pasa un rato divertido. Graciela Barcena también está abierta para compartir. Eh, sí, acudan al capítulo, escríbanos. Y con base en las sugerencias que ustedes nos hagan, podemos organizar las sesiones o grupos de trabajo o actividades de manera que ustedes puedan ver ese beneficio y realmente se puedan sentirse apoyados por pares o por compañeros que estamos viviendo las situaciones parecidas a las de ustedes. Un poco comentando lo mismo que dice Mari, pues, ponerse bien de acuerdo con nuestros compañeros de trabajo, porque también seguramente tienen que atender los mismos problemas en el lugar, no es que ellos estén en otro lado viviendo una situación diferente. Creo que esto nos ha igualado en cuanto a experiencias de vida y todos tienen que atender al hijo, a las mascotas o al marido y también atender al trabajo. Entonces yo creo que si flexibilizamos tanto hacia arriba como hacia abajo
nuestras interacciones, podamos cumplir con los compromisos de manera puntual en todos los ámbitos, ¿no? Sí, pidan ayuda, busquen los compañeros, escriban al capítulo, estamos abiertos de verdad y esa es la idea, que nos apoyemos como capítulo, porque esto tiene que ver con nuestra sobrevivencia, tiene que ver con nuestro progreso y estamos hablando del proyecto más importante, que es este proyecto de vida que tenemos, ¿no? Proyecto de país incluso, proyecto de familia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Cómo recibieron, ahora que, bueno, cómo recibieron todo este tema de la gestión emocional? ¿Les sirvió? ¿Les dio luz sobre qué hacer? Ahora, les quiero pedir que escriban por favor en el chat qué se llevan de este webinar, qué aprendizaje, qué cosas nuevas vieron y si desean que haya webinar de temas similares, pues hay gente en el capítulo e incluso entre ustedes mismos hay personas que pueden compartir temas muy interesantes y que nos puede ayudar. Hola, Mari. Sí, adelante. ¿Qué tal, Mari? Buenas noches. Habla Eder Suárez. Ok, Ever, adelante, cuéntanos. Bueno, pues primero agradecerte tu presentación. Es la primera vez que participo en un evento del Capítulo México, entonces me da mucho gusto poder participar con ustedes. Y bueno, lo que me llama la atención en el chat y en estos últimos comentarios es que creo que es un común denominador que los horarios se hayan roto, ¿no? Anteriormente, y no en todos los casos, pero era muy común que saliendo de la oficina ya eran pocas veces las que te llamaran porque uno partía del hecho de que ya estaba en la casa, ya estaba con la familia y era como mal visto, ¿no? En el momento en el que se traslada la oficina a la casa, pues se rompe esa barrera, ¿no? Ya no hay barrera de cuál es tu casa, cuál es tu oficina. Y entonces creo que es un sentido, una sensación generalizada de que hay más trabajo, pero también siento que es porque ya no hay horarios, ¿no? Al menos a mí también me pasa lo mismo. Han habido ocasiones en las que son las 12, 1 de la mañana y estoy con mi jefe en videoconferencia, ¿no? Porque ya nadie sale de la oficina para pasarse a su casa, ¿no? Y como todos estamos de alguna manera aislados, pues hay gente que se quedó solo en su casa, ¿no? Y siento que también hasta cierto punto es un mecanismo de protección, pero un mecanismo de fuga, el estar por lo menos manteniéndose activos, trabajando, para no estar pensando u ocupándose en las emociones poco placenteras como lo manejabas. Y a mí sí me gustan este tipo de conversaciones en donde se trata lo emocional, porque pues todos de alguna manera estamos pasando por alguna crisis, por llamarlo de alguna manera, alguna nueva etapa en nuestra vida en donde nuestras emociones están siendo muy trastocadas y no es algo que al menos como cultura estamos acostumbrados a tratar, ¿no? Mucha gente en otros webinars en las que he estado, lo primero que expresan es su sentimiento al perder el trabajo, a la parte económica, pero pocos reconocemos que tenemos miedo a morirnos, por ejemplo, ¿no? Porque lo vemos como algo muy, como que lo evitamos o lo evadimos. Y entonces hacer una introspección hacia cómo nos sentimos como personas y reconocer que tenemos miedos no en lo profesional, sino en lo personal, nos ayuda a entender y a reconocer lo que pusiste al final en el término ikigalgo, de lo que somos, ¿no? La razón de ser como personas, que una parte, y solo una parte, es la profesional.
pero hay otros elementos que tienen que ver con nuestro proyecto más importante que como project managers deberíamos de gestionar, que es nuestra vida. Con esto termino. Muchas gracias, Mari. Muchísimas gracias por tu palabra y me alegra muchísimo que estés. Este es un tema que no es muy frecuente, aunque si te fijas en el triángulo del talento, o sea, el lado del liderazgo tiene que ver con todo esto de las competencias emocionales. O sea, no podemos liderar adecuadamente si no somos competentes emocionalmente, si no sabemos qué queremos, si no podemos comunicarnos asertivamente. Eh, y es un tema clave para poder hacer una gestión de proyectos, para ser exitosos. Y sí quería decirle, y eso es una sugerencia, es necesario que abran las conversaciones con sus jefes, con su empleador y con su equipo de trabajo para entender lo que le está pasando a cada uno y también llegar a acuerdos. O sea, es necesario, sí, es importantísimo tener un horario. O sea, puede ser que alguna vez una emergencia, pero no puede ser todos los días. Al final no vamos a rendir. Si trabajamos demasiadas horas, no rinde, el cerebro se apaga simplemente. Entonces, no es necesario tener esas conversaciones, abrirlas y hablar honradamente desde tu verdad. Y recuerden, cada uno tiene una interpretación de la realidad. Tu jefe también tiene miedo que el negocio se vaya, que se arruine, que tengan que despedir. Claro que sí. Entonces, entender eso es importantísimo. Y compartirlo sin vergüenza. Lo que pasa es que es un signo de debilidad decirle a alguien que tengo miedo y tengo miedo de morir, o tengo miedo de perder el trabajo, de quedarme, no tener con qué pagar la renta. Eso, por supuesto. Creo que los invito a que hagan esas conversaciones. Son lo que se llaman conversaciones difíciles. Pero en las conversaciones difíciles siempre tenemos como que un objetivo colaborativo, un marco de referencia colaborativo, donde decimos, bueno, ¿por qué yo voy a tener esta conversación? Oye, para rendir, para que tengamos un mejor ambiente de trabajo, aunque sea virtual. Luego entonces indagar la verdad de cada uno, ¿no? Y al final proponer una acción. Entonces en la conversación difícil, en la conversación productiva, alcanzas el resultado, fortaleces la relación y además tú te quedas tranquilo. Las conversaciones difíciles que muchas veces dices las cosas y las dices de una manera que bueno, no beneficia a nadie. ¿Alguien más? Me encantan las cosas que están escribiendo aquí. Toda esta información, bueno, de verdad es lo que está, como dicen, trendy. Si ustedes van, los libros, Amazon tienen montones sobre el Hikage, sobre los hábitos, sobre la alimentación. Bueno, la verdad que tenemos demasiadas cosas para aprender. Aquí Rubén dice, cuando los jefes piden trabajo fuera de las horas laborales porque no saben ser líder y no saben cómo liderar equipos de trabajo a distancia, que ese sería un excelente tema de algún webinar futuro. ¿Sí? Lo tomaremos en cuenta, Rubén, gracias. La confianza también dice Graciela, es cuando tenemos, tengo un familiar que la llama, al principio la llamaban a las 7 de la mañana para ver, o sea, le daban un trabajo de la noche anterior para la siguiente mañana. O sea, es importante también negociar. Como trabajador, como colaborador, negociar. Oye, no lo puedo hacer, o renegociar, te lo puedo dar
para dentro de 2 días. Todas estas competencias son importantes de aplicar. Ahí aquí Jonathan nos habla de que hay un servicio de el Instituto Nacional de Psiquiatría, el INPR-FM, ofrece atención psicológica vía telefónica. Sí, yo pertenezco a una comunidad de coaches y que estamos haciendo coaching comunitario también a personas que están muy necesitadas, personal médico, también a otros, y ayudando pues en la medida que uno puede darle una escucha, un rato de escucharlo, simplemente a veces, solamente con escuchar. Bueno, creo que tenemos aquí la práctica de Change and Risk Management en Der Giovanni. También nos da esta sugerencia. Y Natalia nos dice, abrumaron de tarea a los niños, las rutinas de cambio. Sí, pero lo importante, y está muy claro que lo que están aprendiendo los niños ahora con la convivencia, cosas, cocinar, limpiar, y lo digo, tengo 2 nietecitas de 4 y 5 años y medio, y la verdad que las veo que las cosas que están aprendiendo ahora, la lógica matemática la están aprendiendo con las medidas, van a hacer panquecas, crepes, y entonces empiezan a aprender las medidas de cada una, de la harina, de huevos, todas estas cosas, y eso también aprenden esa lógica. Hay otras formas de aprender para los niños. Bueno, ya estamos finalizando y bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo su presencia. Espero haber puesto un granito de arena para que esta situación les sea lo más favorable posible, y como les dije, que seamos mejores seres humanos, mejores especialistas en proyectos, mejores compañeros, mejores padres, hijos. Bueno, Muchísimas gracias, Mari. Muchísimas gracias a todos Gracias, por participar. Llegamos hasta 70 participantes, lo cual es bastante positivo. De veras, muchas gracias por su tiempo y por su atención. Les vamos a enviar a todos para que su PDU quede registrada. Revisamos los registros en Zoom y les enviaremos la presentación a la vuelta de correo de una encuesta de satisfacción. Ya los que han estado en los eventos anteriores, ya saben, les mandamos una encuesta de satisfacción, contestan esa encuesta y cuando, a manera de agradecimiento de contestando esa encuesta, les llega una liga con la presentación para que la puedan revisar. También este webinar lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube. El día de mañana empieza la publicación, y para que quede también a los miembros del capítulo pueden acceder a todos los webinars que hemos llevado a cabo en nuestro banco de contenido. Entonces, pues, si no hay nada más, todos los comentarios que están poniendo aquí los vamos a leer con calmita, y si hay alguno que tengamos que dar seguimiento, con mucho gusto lo hacemos. Hay un par de sugerencias como de grupos de apoyo. Vamos a revisar estas solicitudes para ver cómo lo armamos y que podamos instrumentar algo que sea interesante para todos ustedes. De verdad, muchas gracias a todos. bueno. Tengan una bonita noche. Gracias, Mari, infinitamente por tu conocimiento y por tu generosidad para compartirlo. Y pues bueno, nos vemos pronto. La próxima semana vamos a tener un webinar de Kanban. No sé, ya están publicados en las redes sociales y
próximamente en el sitio. Les va a dar una pedotécnica. Creo que las pedotécnicas de repente son las que cuestan más trabajo conseguir, entonces pues aprovechen para que se puedan registrar y nos vemos por allá. Muchas gracias a todos, les mando un saludo y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas Gracias, noches a buenas todos. noches a todos. Saludos. Muchísimas gracias y buenas noches. Hasta el próximo webinar. Muchas gracias. Gracias, Muchísimas Delia. gracias Hasta a luego. todos. Buenas noches. Gracias, Mari. Gracias. Gracias, Emiliano, equipo de PMI. Gracias. Gracias, hasta Grace. luego. Gracias y buenas noches. Bye.